Muy buenas tardes, muchas gracias a la agrupación Ola de Mujeres por la invitación. Yo voy a hablar sobre argumentaciones biológicas y la ley IBE. La ciencia, particularmente la biología, suele utilizarse como argumento por quienes están en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El argumento que se suele dar, en forma resumida, es que la ciencia ha determinado que la vida de una persona comienza con la concepción, donde el argumento más sólido es que en el momento en que se produce la fertilización del óvulo por el espermatozoide, se produce la unión del material genético paterno y materno, conformando un genoma único e irrepetible, y esto significaría de forma irrefutable la formación de un nuevo ser humano, una nueva persona individual y única, donde por lo tanto interrumpir un embarazo sería el equivalente a un homicidio. El problema de este argumento es que por más que busquemos en un cigoto, en un embrión, en un feto o en un ser humano ya desarrollado, no vamos a encontrar una sola evidencia biológica que nos indique que es una persona, es decir, un sujeto de derecho. Ser una persona o sujeto de derecho es un atributo normativo, no un término biológico. La confusión de estos términos suele llevar a consideraciones erróneas y contradicciones argumentativas cuando se dice que la interrupción no natural de un embarazo es equivalente a un homicidio. Para demostrar estas fallas, el doctor Rivera López, investigador independiente del CONICET, da ejemplos en donde la sociedad, o al menos en su mayoría, no considera el aborto como un homicidio. Primer ejemplo. En las técnicas de reproducción asistida se manipulan embriones humanos en laboratorio y en muchos casos los embriones sobrantes, es decir, los no transferidos al útero de una madre, son congelados, en muchos casos de forma permanente o descartados. Frente a esto, no pensamos que se trata de una práctica aberrante. La práctica de la reproducción asistida, aun cuando se implique el congelamiento o el descarte final de embriones humanos, es una práctica aceptable y civilizada. Segundo ejemplo. Es indiscutible que cada año se realizan miles de abortos ilegales en Argentina, el definido aborto clandestino. No pensamos que estamos ante un genocidio de personas inocentes e indefensas. Pensamos, en todo caso, que se trata de algo desgraciado, que debería evitarse, pero no que se trata de un genocidio. Tercer ejemplo. Bajo ciertas condiciones, el aborto ya es legal en Argentina. No pensamos que la legislación permite el homicidio. Más allá de nuestra actitud frente a la legalización del aborto, no creemos que, en caso de violación, riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, este sea equivalente a un homicidio. Cuarto ejemplo. En los casos en los que el aborto es punible en Argentina, las penas establecidas son mucho menos severas que las penas por asesinato. No creemos que se trata de una inconsistencia normativa grave, y más allá de nuestra posición general sobre el aborto, creemos que la legislación sobre el tema no comete desigualdad de trato ni viola los derechos humanos de nadie por aplicar penas mucho más severas en casos de homicidio que de aborto. Ahora bien, es válida y fundamental la pregunta: ¿cuándo un ser biológico cumple con las condiciones necesarias para atribuirle la categoría de persona con derecho? ¿Es la existencia de un genoma único? ¿Es la biología la ciencia que puede indicarnos cuándo y cómo valorar a los seres humanos como sujetos de derecho, es decir, como personas? La respuesta a esta última interrogante es un no, un rotundo no. La biología es una ciencia fáctica y como tal basa sus postulados y conclusiones en hechos. Como dije anteriormente, es un hecho biológico que luego de la fecundación el resultado es una célula con un código genético diferente al de sus progenitores. Pero el afirmar que un cigoto es un sujeto de derecho por poseer un código genético único no es una conclusión científica, sino una forma subjetiva de asignarle valor moral y jurídico a una célula o grupo de células, basándose en el imaginario genetista que afirma que los genes son todo, que representan la última verdad de nuestra existencia. Todo significado y valoración que le asignamos a un estadio embrionario es una representación y no una forma imparcial y objetiva de pensar en la vida embrionaria. El problema es cuando negamos que la valoración de la vida es un carácter construido por nuestro contexto social, fundamental para la vida en sociedad, y lo intentamos disfrazar como una verdad científica. Un ejemplo de esto es el término niño por nacer.
Definir a un cigoto, un embrión o feto en desarrollo como un niño por nacer, nada tiene que ver con la biología, y cualquier argumentación biológica que se le quiera dar a este término carece de sentido en términos de la ciencia que me compete. Son valoraciones subjetivas dadas por un sinfín de cuestiones sociales, religiosas y de percepciones personales de la moral. No digo que esto esté mal, sino que escapa a una definición biológica y por ende no deberían utilizarse argumentos biológicos, como lo es el genoma, si se habla de niños por nacer. Un cigoto es un cigoto, un embrión es un embrión y un feto es un feto. En ningún caso son un niño por nacer. Para la biología y para todas las ciencias que se dedican al estudio de la vida, cigoto, embrión y feto son términos aplicados al desarrollo de un ser vivo que, en el caso de la especie humana, se produce en el útero materno por ser un mamífero. La biología, como ciencia, no puede hacer una valoración moral ni jurídica de los estadios embrionarios de la especie humana. Y la formación de un genoma único como argumento de origen de un nuevo ser no es argumento suficiente para frenar lo que debería ser una discusión sobre políticas de salud pública. Por último, como establecen los colectivos que integran la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, si lo que queremos nosotros es salvar la vida de personas, es el Estado el que debería garantizar la educación sexual integral para decidir, los métodos anticonceptivos disponibles en instituciones de salud pública para no abortar y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo para proteger la vida de mujeres y personas gestantes. Gracias.